continúe bendiciendo. Bueno, los jóvenes, quiero decirle que ya la próxima semana ya tienen sus clases normales. Estamos también probablemente integrando a otros maestros para las próximas clases también, que nos van a estar ayudando con ellos. Yo quiero invitarle a que busque Lucas capítulo 8. Lucas capítulo 8, versículo 40, por favor. Lucas 8, versículo 40. Vamos a hablar de una historia muy conocida. Pero aunque sea conocida, tiene aspectos que Dios siempre nos habla nuevamente. Esta historia se encuentra en 3 partes en la Biblia. La puede encontrar también en Mateo 18 y en Marcos capítulo 5. Pero escogí Lucas porque Lucas para mí es más completo en el relato. Tiene más detalles en este caso. Sin embargo, le faltan unas cositas que por ahí las voy a ir explicando para que tengamos una idea del texto. Leo para ustedes unos versículos porque vamos a volver a leerlos. Dice: cuando volvió Jesús, le recibió una multitud con gozo. Lucas 8:40, porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa. Ok, vamos a hablar el tema de la fe que crece. ¿Por qué la fe que crece? Porque muchas veces nos agrada o nos admira las personas que tienen una fe increíble, y yo también, ¿verdad? Que tenían una situación X y oraron y Dios les respondió. Pero también quiero que veamos a aquellos que luchan con su fe, aquellos que les cuesta creer, aquellos que creen en el Señor, pero dicen como aquel: ¿crees? Jesús le pregunta a uno: sí creo, pero tengo dudas, ¿verdad? Ayúdame en mi credulidad, ayúdame en mi fe. Entonces, ¿qué de esas personas que por naturaleza son un poquito más negativas, tipo Tomás? ¿Qué de esas personas que tal vez las circunstancias no le favorecen como para creer más fácilmente, sino que todo está en su contra? Bueno, vamos a ver un poquito sobre este tema. Jesús se encontraba fuera de la región. Él había cruzado el lago Genesaret. Él calmó la tempestad, según los pasajes anteriores, ¿verdad? Y liberó al final a un endemoniado, el famoso endemoniado gadareno, que todos le tenían temor. Pero regresó a la ribera, a la orilla, y fue recibido por una gran multitud que lo estaba esperando. Había una gran multitud que estaba esperando a Jesús. ¿Quién sabe si alguno de los discípulos le dijo: Él viene más tarde, o Él viene después, ¿verdad? Y se corrió la voz y ya había una gran cantidad de personas esperando a Jesús. La fama de Jesús estaba en este momento bastante fuerte. Quiero hacerte una pregunta. ¿Eres de aquellos que tienen mucha fe para alcanzar grandes cosas? Si eres uno de estos, felicidades. Genial, porque Dios te va a bendecir mucho. ¿O eres de aquellos que luchan para creerle a Dios en medio de las circunstancias difíciles? Hoy vamos a ver esos 2 tipos de personas reflejadas en este pasaje. Nos dice que vino un varón llamado, ¿nos dice el nombre? Jairo, que era principal de la sinagoga. Postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que estaba muriendo. Y mientras iba, ¿qué pasaba con la multitud? La multitud oprimía era a Jesús. Bueno, este hombre Jairo, según el versículo 40, era un hombre principal de la sinagoga. La palabra principal no sé qué significa que era el mejor, no, sino que principal era una función. Era el que se encargaba de todo el orden dentro de la sinagoga judía.
dentro de una sinagoga. Era el responsable de las cosas que se hacían, de la lectura, de abrir la sinagoga, de buscar personas para que le ayudaran, prácticamente como si fuera un pastor. Era el que coordinaba todo lo que se hacía en ese momento en la sinagoga. Las sinagogas eran un lugar de reunión, pero principalmente para estudiar la palabra de Dios, pero también entonaban algunos cánticos y demás. Y necesitaba algún tipo de organización, y esa era la persona encargada de la organización de una de las sinagogas que se encontraban ahí. Significa que para tener ese puesto tenía que tener cierto amor hacia lo que estaba haciendo o hacia la religión. Tenía que ser una persona con cierto conocimiento hasta bíblico y del Antiguo Testamento, y tenía que tener sentido común de organización para poder organizar el servicio a Dios. ¿Cómo hacemos? No igual, pero ¿cómo hacemos hoy en día de alguna forma diferente en nuestras reuniones, ¿verdad? Hay un programa, hay una línea, alguien hizo una línea, alguien pensó, esto puede ir ahí acá, esto se puede hacer, necesitamos gente en la puerta. Bueno, él se encargaba de todo en la sinagoga. Era alguien importante entonces, religiosamente hablando. Era alguien reconocido y probablemente conocido por todos ahí en esa región, por los que iban a esa sinagoga y hasta los que no, pero eran conocidos por él. Sin embargo, él tenía una gran necesidad, y el texto nos dice que él en el verso 41 se postró ante Jesús, se postró a sus pies, y además de postrarse le ruega. Y rogar va más allá de una oración sencilla, sino es que es un grito del alma, es un clamor. O sea, le está rogando, le está pidiendo que vaya a su casa, que lo acompañe. Y la razón nos la da el versículo 42. Tenía una única hija. Los que han tenido hijos y hijos únicos se podrán saber que los cuidan de más, ¿verdad? Están pendientes de ellos, y no es que los demás no amen a sus hijos, sino que están dedicados a ese único hijo. Es un tesoro para esa persona. Quieren lo mejor para esta persona. Probablemente hay un cuidado sobreprotector, que cuando tiene más hijos ya usted se acomoda y dice, bueno, no voy a hacer lo que hice con el primero, voy a mejorar acá con el segundo, y el tercero es que no le dicen nada, ¿verdad? Porque ya usted aprendió, y ya cuando vienen los nietos somos alcahuetos por siempre, porque ya se pasó por un proceso. Pobre el primer hijo, ¿verdad? Que es el que experimenta prácticamente. Sin embargo, es hijo único, y hay características en un hijo único. Y esta era una muchacha de 12 años. Tenía la vida por delante. Era prácticamente una muchacha, era una niña, y estaba apenas empezando a vivir. Para él era muy doloroso, como para cualquiera, pero solamente tenía una hija. Y era una hija pequeña. Eso para que podamos entender la magnitud del dolor que tiene este hombre y la desesperación que tiene. Él lo que pide al Señor es que vaya a su casa. Y otros pasajes nos dice, y pon tus manos sobre ella, para que sea sana. Pero vea la fe que él tenía. Si Jesús va a mi casa, pone sus manos sobre ella, ella va a ser sana. ¿Eso es fe? Claro que sí. Era un hombre que había oído de Jesús, había dejado de lado su religión judaica para seguir a un hombre que estaba siendo cuestionado por los judíos, que se estaba saliendo de la línea, que no estaba enseñando exactamente lo que hacían los judíos. Y él era un principal de una sinagoga. Él tenía que mantener su estatus, él tenía que respetar su línea, respetar su tradición, pero no le importó, porque tenía una necesidad, y en medio de una necesidad no importa formalismo, no importa religión, no importa nada, porque él tenía una necesidad. Y fue a buscar
a Jesús, a ese que odiaban los fariseos, a ese que odiaban los sacerdotes. O sea, estaba poniendo en peligro su reputación. Y no solamente eso, sino que se postra a los pies de Jesús, mostrando una actitud de reverencia, pidiendo misericordia a Dios. Somos nosotros personas que nos postramos, quiero decir espiritualmente, como decía el canto, ¿verdad? No hay lugar más alto que estar a los pies de nuestro Señor. Espiritualmente, pero ojalá también si las rodillas no nos traquean, ¿verdad? Físicamente también. O sea que no es costumbre nuestra tanto eso, y tal vez a veces los espacios no nos los permiten, pero que eso no nos impida a nosotros, si Dios nos toca, postrarnos ante Él. A mí no me tiene que interesar el que está a la par, me interesa la presencia de Dios. Si yo siento postrarme, me postro, punto. Si siento levantar mis manos, que piense el de a la par, no importa. Lo hago, que lo hago para Dios. No somos una iglesia que obliga a nadie a hacer nada, porque eso debe nacer del corazón. Pero también la parte externa, a veces, quiero subrayarlo para que no me malinterprete, expresa lo que hay dentro de nosotros. No siempre, porque Ana ni se movía, dice la Escritura, movía los labios, ¿verdad? Y ella estaba en comunión con Dios. Los extremos, siempre lo digo, son malos. Criticar a aquel que llora y se mueve como aquel que está quedito no es correcto, porque solo Dios conoce el corazón. Sin embargo, cuando hay una necesidad, hermano, las emociones son fuertes. Como alguien enseñaba sobre las emociones, nuestro hermano Jorge ayer, en el grupo de varones. Y las emociones no se pueden contener. Y en este caso, él tiene una carga y él se postra y no habla, sino que ruega, prácticamente levanta la voz y hace un clamor porque tiene una necesidad en su vida, tiene una necesidad en su alma. Su hija de 12 años, con quien había compartido 12 años, había muerto. Y no sé, y no quiero tocar sensibilidades, hermanos, si alguien ha perdido un hijo acá. Pero he entendido, por lo que me decía mi papá, de que perder un hijo es uno de los dolores más fuertes que perder a un padre. Se siente diferente, se siente más duro, se siente algo terrible. Las personas que lastimosamente han experimentado un aborto, ¿verdad? Por alguna razón, las madres tienen un proceso de sanidad emocional porque es algo muy difícil. Y estamos hablando de un corto tiempo, tal vez, que tuvo al bebé consigo. Ahora, verlo crecer, verlo correr, verlo hablar y que fallezca a los 12 años debe ser algo sumamente difícil, sumamente complicado. El texto en el versículo 42 nos dice acá en Lucas que estaba muriendo, pero en otros pasajes, recuerde que le dije que eso está en Mateo 9, 18, en Marcos 5, dice que había muerto. Algunos dicen que esto es una contradicción. No hay contradicción. Ella estaba muriendo, pero él, mientras caminaba para encontrarse con Jesús, probablemente ya pensaba que podría haber muerto. Y por eso que depende del escritor, te va a decir que murió o estaba muriendo, estaba en proceso de morir. Eso es lo que quiere decir. O sea, él no estaba seguro si en ese momento ya ella había fallecido por las largas caminatas que tal vez ellos tomaban. Entonces, lo más probable es que ella, por lo que vemos en este pasaje, ella estaba viva, estaba agonizando, sería la traducción más correcta. Ella estaba agonizando. Y él no sabe, ni los discípulos, si en ese momento ya había muerto. Y el escritor dice, murió, porque calcula que si estaba agonizando, probablemente por el tiempo no había sobrevivido. Ahora, la fe de este hombre es de que ponga sus manos sobre su hija, que vaya a su casa. Jesús no tiene límites para sanar.
Si la persona cree que es necesario que vaya a la casa, él va a la casa. Si él cree que hay que ponerle las manos, se le ponen las manos. Si cree que con una palabra es suficiente, con una palabra será suficiente. Para Dios no hay nada imposible. Y Él se mueve de acuerdo a nuestra capacidad y a nuestra fe. Y en este caso no le dio un sermón. ¿Qué crees? ¿Que yo no puedo sanarle inmediatamente? No, Él cree eso y Él le acompaña. Pero mientras caminan hacia allá, mientras se movilizan hacia allá, dice que había mucha gente. Imagínense Jesús se presentara, ¿verdad? ¿Qué pasa? Mucha gente se acerca a Él. ¿Qué pasa con las celebridades? ¿Qué hace la gente? La jala, la toca, quieren tocar un pelo, ¿verdad? Quieren, no se lavan las manos algunas muchachas. Ay, el artista tal, no me voy a lavar las manos por un mes. Va a sentir el sudor del hombre ese. Hay cosas locas, hermanos. La gente, cuando admira a alguien a esta magnitud, ¿verdad? Querían tocar a Jesús, lo oprimían, estaban ahí. Yo quiero resaltar eso, porque el texto no es una narración y no nos va a decir muchos detalles, usted tiene que inferirlo. O sea que la gente tocaba a Jesús. Lo empujaba, lo movían en esa cantidad de personas, pero lo tocaban sin fe. Es lo que yo quiero que usted vea. Estaban ahí, muchos probablemente enfermos, muchos con muchas cosas, muchos problemas, pero no recibieron bendición de Dios solamente las personas que vamos a ver hoy. Yo puedo estar llegando a la iglesia, yo puedo estar cantando con los demás, yo puedo estar en la multitud, pero si no abro mi corazón, no recibo bendición de Dios. Yo puedo estar sentado ahí y no recibir nada, y mientras que está en la par recibiendo de Dios, porque la actitud es del corazón. Jesús está aquí, espiritualmente hablando, con nosotros, está dentro de los que hemos creído. Pero a veces no se mueve, es por culpa de nosotros mismos. Ahí la multitud lo mueve de un lado para otro, lo oprime, dice la Escritura. No sé si alguno es claustrofóbico, ¿verdad? O tiene problemas para estar en multitudes grandes y uno siente que se ahoga y quiere salir corriendo. Bueno, Jesús parece que no lo era. Ahí estaba, lo oprimían, lo jalaban, ¿verdad? Y él iba caminando con la gente, tratando de pasar entre la multitud para ir a la casa de Jairo, para orar por su hija que estaba muriendo, que estaba agonizando. Pero una mujer, aquí viene un pero. ¿Quién era el principal en el relato hasta donde estamos leyendo? Aparte de Jesús, Jairo. Pero Jairo ahora nos va a quedar en segundo lugar. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre, bueno, las damas acá, el tema de la menstruación es complicado. Ahora una persona que padezca por un problema de estos, donde no se le detiene la sangre por tiempo indefinido, en este caso por muchos años, dice, ¿desde hacía cuántos años? Ojo, a veces no le ponemos atención a eso. ¿Qué edad tenía la niña? ¿Y cuántos años padecía esta mujer? 12. Yo no creo en coincidencias. Algo nos quiere decir el texto acá. Tenía 12 años y ella había gastado en muchos médicos todo cuanto tenía, porque por ninguno había podido ser curada. Los médicos de la época no pudieron dar con el problema de salud de esta mujer. Se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Inmediatamente. Gloria a Dios. Algunas ideas acá. Era una mujer que también con 12 años, pero 12 años no de edad, 12 años de padecer de un flujo de sangre, que además de ser probablemente todo lo que podría implicar infecciones, todo lo que podría implicar irritabilidad, la mujer ya pueden darse una idea, todo lo que ella podía vivir con eso, no tenían
medicinas que habían hoy, no habían toallas higiénicas como hay hoy, no había nada de eso, hermanos. Así que ella tenía que estar recluida probablemente en su casa, y tras eso la ley de Moisés, la ley tenía algunas especificaciones, que si una persona te padecía de algunos tipos de fluidos o algunos problemas de estos, y la sangre era considerada inmunda. ¿Por qué? Suena muy feo, por supuesto, y mucho hemos criticado acerca de eso, ¿verdad? La lepra, por ejemplo, el que era leproso tenía que gritar leproso para que la gente se fuera. Pero analícelo desde una óptica médica. En una época donde no podían poner a las personas en cuarentena, literalmente. Ese era un medio de evitar enfermedades, era un medio de evitar contagios. Cuando una persona decía, tengo este padecimiento, aléjese de mí, evitábamos que otros se enfermaran. Y ellos no sabían qué enfermedades eran contagiosas y cuáles no. Así que era una medida de recluir al enfermo mientras éste se curaba. Así que ella no podía andar por la calle. Ella no debería estar por ahí. Ella no tenía permitido estar ahí. Y jugaba un problema. Se jugaba con su propia vida, ser apedreada, si la gente se daba cuenta que ella estaba ahí. Infectar a alguien si su enfermedad era contagiosa, cosa que no creo, pero podía ser, ¿verdad? La vida de ella peligraba y se la jugó. Un hombre peligraba su prestigio, veamos coincidencias, y se la jugó por ir a donde Jesús y se humilló. Y esta mujer peligraba su vida y también se esforzó por ir donde estaba Jesús. 12 años sufriendo, gastó todo en médicos y no la pudieron curar. Pero Mateo 9 nos da una claridad en el verso 21, ahí lo pongo por los que apuntan, que ella creía en su corazón que tan solo si tocar el borde de su manto será suficiente, seré sana. No necesito hablar con él, no necesito conversar, no necesito presentarme. Primero, también era mujer, no se veía bien que una mujer hablara en público con un hombre en aquellas épocas. Así que ella dice, estoy enferma, me puede pasar, voy a pasar por entre la multitud, nadie se va a dar cuenta, nadie de por sí me va a ver, y voy a tocar el borde del manto, y con eso me voy para mi casita, con mi sanidad, y listo. Para ella llegar a esa determinación, había crecido una fe en ella enorme, para pensar que con tocar el borde, ni tocar las manos, ni que le impusiera las manos, nada de eso, ni que él hablara, ni que diera una palabra, sino toco el borde de su manto y me voy sana. Tenía una gran fe. Aquí nos está contrastando dos cosas. Un hombre, vamos a hablar un poquito mal, no tanto, pero un poquito, ¿verdad? Un hombre que conocía la palabra, por lo menos hasta ese momento, la ley, que estaba en la sinagoga muchos tiempos, que tenía que ver con la organización del culto a Dios, y su fe, no la demigramos, no era igual que la de esta mujer. Acá, ¿a quién, hermano? Esta mujer no era religiosa. Esta mujer no estaba en la sinagoga. Es más, es anónima. Tenemos el nombre de Jairo. El nombre de ella no lo tenemos. Está anónima. No sabemos quién fue. No tenemos su nombre. Era una mujer X, dicen los chiquillos, ¿verdad? Random, dicen por ahí, ¿verdad? No sabemos quién era. No sabemos. Sin embargo, la fe de ella era mayor que la de este hombre. Ahora, no por eso debemos menospreciar la fe de Jairo, pero hay que considerar que la fe de ella era más profunda, sin tanto conocimiento, pero tenía una fe fuerte. Hermanos, el conocimiento es bueno, y usted sabe que aquí promovemos el conocimiento de la Biblia también. Todo lo que hacemos para Dios está genial, pero
Dios quiere ver es nuestra fe en práctica en los momentos difíciles. ¿Quiénes somos cuando estamos en prueba? ¿Quiénes somos realmente cuando estamos pasando una situación difícil? Ella dice que se acercó por detrás, o sea, trataba de pasar desapercibida y le toca, verso 44. Y al instante, o sea, inmediatamente se detuvo el flujo de sangre. Lo que la hacía ver a ella impura, lo que la había recluido a ella. Y cuando dice el texto, algo que se me olvidaba, que ella había pasado por muchos médicos, esto nos tiene que hacer ver que en aquella época las personas que tenían la posibilidad de gastar, y dice otros pasajes que gastó todo su dinero, bueno, aquí mismo lo dice en el 43, todo lo que tenía significa que era una mujer rica. Era una mujer acomodada. No menciona al marido. No sabemos si perdió al marido por esa circunstancia. Es probable que se alejara de ella, la dejara sola. Es probable. Estoy especulando. No nos dice nada. Solo nos habla de ella. Pero parece que tiene una posición económica importante. Pero ella nos hablará que un marido había pagado por ella muchos médicos. No nos dice. Dice que ella gastó. O sea, ella era independiente, era sola. ¿Por qué? No lo sé. Quedó sola probablemente con todo lo que estaba viviendo. Y hay enfermedades que son tan terribles que terminan aislando a las personas de otras. Y hay gente también tan desconsiderada que las va dejando solas. Se acerca por detrás y le toca. Y se detiene el flujo de su sangre. Y aquí lo dejamos para otro domingo, no. No, ok. Entonces Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Y todos, me imagino, ahí estaban todos ahí mirándose uno al otro, negando. Yo no. ¿Cómo van a negar? Yo no fui. ¿Quién sabe qué? ¿Le pellizcaron al Señor o qué le hicieron? No, yo no fui. Dijo Pedro, siempre Pedro. Bueno, puede ver, Pedro sale ahí y Pedro le dice, y los que estaban con él, Pedro era el líder, ¿verdad? Maestro, la multitud te aprieta, te oprime. Mucho respeto, maestro, lo que voy a decir. Y tú dices, ¿quién es el que me ha tocado? O sea, te están moviendo de aquí para allá, te están oprimiendo. ¿Cómo vas a decir quién te tocó? Todo el mundo. Pero Jesús dijo, alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Casi eso no se ve en ningún otro pasaje, sino aquí. De mí salió poder. Interesante. Alguien me ha tocado. ¿Cómo tocaron a Jesús? Jesús dice que alguien le había tocado, ¿verdad? A Pedro le extraña la pregunta, porque la gente lo estaba oprimiendo, verso 25. Jesús dice que sintió que salió poder de él. Alguien lo tocó con fe, hermanos. Es la diferencia. Había mucha gente, pero no recibieron la bendición de Dios. Solo esta mujer que se acercó con fe. ¿Cómo te acercas a la presencia del Señor? ¿Cómo te acercas a la oración? ¿Cómo te acercas al templo cuando te congregas? ¿Cómo venís? ¿Venís con fe? ¿Venís con negatividad? ¿Vienes enojado? ¿Vienes molesto? ¿Vienes distraído? ¿O estás concentrado en recibir la bendición de Dios? ¿Cómo nos acercamos a Jesús? Es importante. Y no es que Jesús falle, es nuestra fe. Hubo lugares, dice la Biblia, donde nació Jesús, donde Él no pudo hacer muchos milagros porque la gente no creía en Él. Pero aquí hay una mujer con fe. ¿Quién es? No sabemos. Solo podemos entender que tenía una posición económica alta, por lo que nos da a entender el texto.
Entonces, verso 47, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, o sea, ya ella vio que ella sabía que Jesús ya la había detectado. Jesús hizo esa pregunta, hermanos, de forma retórica. Él sabía quién. Solo quería que la mujer diera el paso. Él no quería exponerla, que ella lo hiciera. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa la había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y el verso 48, y él le dijo: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Esta frase es muy importante. Ella se iba a ir sin el verso 48. Ella se iba a ir con sanidad, pero sin dos cosas. Ahí. Queda expuesta en el verso 47 por Jesús. Ella se acerca temblando y se postra ante los pies del maestro. ¿Por qué ella tenía temor de acercarse? Porque la podían matar. Tiene razón. Pero el Señor quiere indicar que Él tiene el poder para santificar, para limpiar lo que está impuro, para transformarlo. Ella podía tocar a alguien y hacerla ritualmente impura, pero fue al revés. Ella tocó a Jesús y Jesús la purificó. ¿Cuántos dicen amén y gloria a Dios? Jesús tiene el poder para transformar la vida de cualquier persona, no importa la impureza que tenga, no importa lo que haya hecho. Él tiene el poder de transformar tu vida si te acercas a Él con fe. Ese es el punto. ¿Cómo nos acercamos? Somos de la multitud, nada más que está ahí en el jolgorio, pero no ven a un Jesús en el cual hay que creer y entregar la vida. Ella da testimonio de su sanidad. Jesús hace esto y la expone. No me gusta esa palabra, pero hay que usarla. Por dos razones. Una, para que la gente vea el testimonio de ella. Para que otros crean, porque estaban ahí, aunque usted no lo crea, eran incrédulos, aunque estaban ahí. Para que la gente creyera. Y también porque ella necesitaba dos cosas. Se llevó la física, sanidad, ya se iba. Y no, te falta algo. Lo más importante, salvación y paz. No es buscar a Dios solamente por lo que Él me puede dar. No es buscar a Dios para que me resuelva el problema X, para que me sane o me salve a alguien. Y cuando ya recibí lo que recibí, me voy. Así como vine a la iglesia, desaparezco. Ya tengo la bendición y ya no vuelvo más. No es así. Él quiere que te lleves la mayor bendición de tu vida, la salvación de tu alma, la sanidad. No importa si al final pierdes tu alma. Lo más importante para Jesús siempre era el alma. Así que ahora se va con salvación y paz en el corazón. Gloria a Dios. ¿Qué usó Jesús para acercarnos a Él? Algunos usó una necesidad, ¿verdad? Los que no nacimos en el cristianismo como yo. Fue una necesidad la que nos impulsó. Un vacío en el corazón que tal vez una religión o algo no estaba llenando. Y eso nos impulsó a buscar a Dios. Otros un problema. Otros una situación, otros una enfermedad, y de ahí se acercan a Dios. Dios opera y ahora estamos acá, caminando con Él. Pero hay algunos que Dios opera, pero escapan, se van con su bendición, pero no se llevan la salvación. Hermano, ven a la iglesia con expectativa de que Dios quiere hacer algo en ti, que Él tiene una palabra para ti, que Él va a operar. Acércate a la oración con fe, creyendo en que Él se va a glorificar en ti.
Cambiemos la manera con que nos acercamos a Jesús y vamos a ver su gloria. Solamente cambiando la forma en que nos acercamos a Él. Ahora, se nos olvidó alguien. ¿Quién se nos olvidó? Jairito, se nos olvidó Jairito. Venimos hablando ahora de la mujer, ¿verdad? Y se nos pasó Jairo. ¿Y a dónde cree que está Jairo? ¿Ahí? ¿Quién me ha tocado? Yo me imagino que él también preguntó: Pedro, tienes razón, dile, ¿qué está haciendo? Se está muriendo, mi hija, seguro ya se murió. No le interesa, Jesús detiene todo. ¿Quién me ha tocado? Yo me imagino que no fue inmediatamente que ya salió, se dio los minutos. Ya me vieron. Y ahí el Señor, hasta que ella sale, dice lo que dice, y probablemente esto es un resumen, ¿verdad? Y les da ahí una lección, etcétera, y el hombre ahí, ¿sabe? Dios trata con nuestro orgullo. Es muy probable, al él ser el principal de una sinagoga, al ser un líder religioso importante, que tuviera algo, aunque ya estaba humillándose, pero Dios está trabajando con él. Vea, hay gente que Dios le responde, están orando y así, de una vez, y uno dice: wow, le respondió. Y hay otros que están dándole y dándole, y parece que Jesús se toma su tiempo. Ahorita, hijo, ahorita. Se toma su tiempo, atiende a otro, dice: pero yo estoy orando, y bendice a fulano, y está bendiciendo a otro, y a usted dice: espérate un momentito. Y ahí a alguno le viene el celo: uy, ¿por qué si se porta mal? Yo le sé un secreto y lo bendices. Y yo que paso en la iglesia todo el tiempo, o yo que hago esto, yo que soy pastor, o yo que soy músico, y todavía no me resuelves mi problemita. Porque Dios trabaja con todos de forma diferente. Y la fe de las personas, de todos los que estamos aquí, es muy diferente la una de la otra. Pero Dios la recibe. Dios nunca criticó a Jairo: lo que pasa es que tú tienes menos fe. Ya nos hubiéramos resuelto esto. Di la palabra, como dijo el otro hombre, y mi criado sanará. Solo dila. Pero Jairo tenía una fe diferente. Tiene que ir, entrar en la casa, poner la mano sobre ella y vivir. Así que a Jairo le toca esperar. Le toca esperar. Y esta mujer, no digo robó, pero se adelantó y tomó la bendición por la clase de fe que ella tenía, que era superior, que era muy grande. Diferente a la de este hombre que pasaba con la ley todo el día y la leía. Bueno, amados, la cosa se complica, hermanos. Estaba hablando aún, verso 49, cuando vino uno de la casa del principal de la sinagoga, no sé si a caballo, no sé si en mula, hermanos, pero llegó y le dice: tu hija ha muerto. Mientras Jesús está terminando su tema, le dicen: Jairo, tu hija ha muerto. Vengo a darte la noticia. Ya no molestes más al maestro. No sé cómo está dicho esto, ¿verdad? Que tono quiere decir eso. Él no le interesó. No lo molestes más. Ya no hay nada que hacer. Ya murió. Oyéndolo Jesús, ¿verdad? Un mensajero del diablo, para mí en ese caso, Jesús le respondió, le dice: no temas, cree solamente y será salva. Aquí está trabajando con la fe de él. Hay una palabra negativa, hay una circunstancia real, no es que ficticia, había muerto, y él le dice: cree solamente, tranquilo, confía. En otro pasaje le dice: confía, cree solamente y será salva. ¿A quién? Él ahí tenía que decidir a quién iba a creer. Si él le creía al mensajero y se iba con el mensajero, su hija queda muerta. Si él decía: Jesús, vamos, ya sigue continuando el proceso de su milagro. Hermanos, cuando usted está orando y pidiéndole a Dios para que Él se glorifique con algo y lo que le traen son malas noticias,
Y usted dice, yo y voy a ver algo, quiero ver una señal de que Dios está operando, y cuando te dicen es todo lo contrario. Estás orando por alguien y se pone peor, ¿no le ha pasado? Oro para que alguien cambie y se pone más duro y más rebelde. Hay que verlo por fe, Dios está trabajando. El enemigo está pataleando, pero Dios está trabajando. Aunque yo no lo vea, aunque yo vea, estoy pidiendo para sanidad y me duele más, me pone más difícil la cosa. Hay que confiar en el Señor. Le informaron a Jairo que su hija había muerto y Jesús le anima a creer. Los versos 51 al 53 dicen que entrando en la casa no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo y a Juan. A Pedro seguro le puso una cinta en la boca, ¿verdad? A Pedro, Jacobo y Juan fue lo que se llevó. Y al padre y a la madre y a todos los demás, dice otros pasajes, que los echó afuera de la casa. ¿Por qué será? A ver, ¿qué creen? Todo ese gentío ahí, ¿qué usted cree que hacían? Si usted se adelanta ya al 53, puede ver que se burlaban de él. Sigo leyendo, dice el 52. Lloraban todos y hacían lamentación por ella, pero él dijo, no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Claro, para él no está muerta, porque él tiene todo el poder. Y se burlaban de él sabiendo que estaba muerta. Entonces se van para afuera. Para afuera, no estorben. Eran personas negativas e incrédulas. Incrédulas. Entonces Dios no opera donde hay incredulidad. Y por eso le pide a ellos que salgan afuera y que se queden Pedro, Jacobo y Juan. Y hay un propósito con estos tres. En muchos pasajes le dice, él entraba a sanar gente con ellos tres. Nada más. Aunque estuvieran los 12, hay cosas que eran para ellos tres, nada más. Era la argolla de Jesús, y ahí sí. ¿Por qué era la argolla de Jesús? Porque ellos tenían un trabajo diferente y especial, un ministerio diferente a los 12. A veces la gente tal vez no entiende eso. Y Jesús está formando los que se iban a encargar de la iglesia. Pedro, el primer predicador, sus 2 prédicas están en Hechos, y él fue el primer líder por un tiempo de la iglesia. Jacobo aparece como líder de la iglesia después. Hay gente que se omite eso y solo creen que es Pedro. Jacobo también aparece en Hechos como líder de la iglesia, y Pedro tiene que darle cuenta de los primeros cristianos a Jacobo. El liderazgo se turnaba, no como hoy en día. El liderazgo entre ellos se turnaba. Y Juan escribe el libro de Apocalipsis. Cierra el Nuevo Testamento. Así los 3 eran sumamente importantes para Jesús. Todos hicieron su labor, pero esos 3 tenían un ministerio específico, especial. Eran los que se iban a encargar de la iglesia, eran sus discípulos, eran los que él estaba formando para que tomaran la iglesia. Así que tenían que estar ahí, ver, oír y observar todas estas cosas. Aquí también nos enseña el tema del discipulado. ¿Tenemos algún discípulo? ¿A alguien nos sigue? ¿A alguien estamos formando para cuando yo no esté en X punto, en X lugar? O cuando ya no esté en esta tierra, ¿quién sigue los principios y los valores que yo aprendí? Tenemos que hacer discípulos. Jesús los hizo. Y la Biblia nos dice que nosotros también debemos continuar con ese trabajo. Bueno, el texto no termina ahí, ¿verdad? Nos dice que más, él tomándola de la mano clamó diciendo, muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió, inmediatamente se levantó y él mandó que se le diese de comer. Estaba en Costa Rica. Sus padres estaban atónitos, pero Jesús les mandó que a nadie le dijeran lo sucedido. Vamos cerrando. Él no dejó entrar a nadie por el tema de la incredulidad. Solamente Pedro, Jacobo y Juan. ¿Para qué? Porque estaba formando el liderazgo de ellos, el liderazgo especial que ellos tenían. La gente lloraba
y Jesús le dice que solo duerme. Creo que Marcos 5:39 también, creo que ahí menciona que también tenían lloronas, ¿verdad? ¿Sabe qué eran lloronas? La llorona, usted cuando había un funeral o algo, usted pagaba unas lloronas, ¿verdad? No como ahora que pasan haciendo chistes, hermanos, ¿verdad? Está el muerto ahí, todo el mundo riéndose y comiendo y tomando café. No sé, yo tal vez soy anticuado ya con los 47 años, pero sí, puede sonreír, pues, porque estamos en Cristo y todo, pero también hay gente sufriendo, creo que el tacto no está de más, ¿verdad? Ahora, si se están riendo ellos, bueno. La cosa es que contrataban lloronas para crear el ambiente ahí, todo, ay, era tan buena, ay, mi chiquita, no sé qué decían ahí, y nada que ver, ni la conocían, nada más le pagaban para eso, ¿verdad? Y todos ahí también, tú sabes que cuando alguien llora, también a ti se te ponen todos ahí, para que todo quedara así como triste, ¿verdad? Como melancólico, así como se contratan mariachis hoy en día, allá contrataban lloronas, ¿verdad? Cultura, porque todo tenía que estar ahí, todo el mundo tristón ahí. Jesús, yo me imagino que también echó las lloronas afuera. Váyanse para afuera. La gente lloraba, ¿verdad? Con las lloronas también. La gente se burlaba de Jesús en el verso 53. Pero amados, Jesús la tomó de la mano, verso 54, y le ordenó que se levantara. Su espíritu volvió y se levantó, según el versículo 55. Qué grande es nuestro Señor. Pero vea todo el proceso para hacer eso. Todo el tiempo que se llevó para ver el milagro. Y el tiempo que se llevó la mujer con el flujo de sangre al instante. ¿Por qué la narración están juntas? Para que notemos la diferencia. Cómo Dios opera al instante con algunas personas, y gloria a Dios por aquellas. Tienen una fe grandísima y ¡pa! De una vez. Y aquellas que llevan un proceso. Y aquellas que creen en Dios, pero ahí va. Que a veces flaquea la fe y Jesús te dice, ánimo, sigue, créeme, y ahí va en un proceso. Por eso yo no creo en aquellos predicadores que lastimosamente cuando oran por alguien y no se sana en el instante, le dicen, no, es que a ti te faltó fe, y van con otro. Yo no sé el proceso que Dios esté llevando con una persona, aparte de la voluntad de Dios que ha hablado en otros temas también, que está por encima de la sanidad. Pero Dios es poderoso, puede sanarlo inmediatamente, como puede llevar un proceso con alguien hasta que esté preparada para recibir la bendición de Dios, como fue el caso de Jairo. Jairo entró en un proceso con Dios. Le ordenó que se levantara. Jesús pide que le dieran de comer. ¿Por qué? Porque estaba en Costa Rica, ¿verdad? Comen cada rato. No. El pastor que me visitaba, ya me di cuenta que ya somos más ticos, ¿verdad? Que otra cosa. Decía, van a comer de nuevo. ¿Verdad? Porque aquí se come constantemente. Allá es menos, pero un montón. Pero aquí se come constantemente. Estaba asustado. Como yo el jueves también. Jueves que cumplí años, no sabía si rodar o acostarme o qué. Pero bueno, muchas gracias, ¿verdad? Pero coma, pastor, coma, pastor. Bueno, acá le dicen que le dé de comer, pero hay una razón física. El cuerpo venía de una enfermedad, había fallecido, está débil, denle de comer. Hay una cosa que tenemos que hacer nosotros. Jesús hace una y nosotros hacemos la otra. ¿Qué le parece? ¿Se acuerda de Lázaro? Cuando Jesús le dijo, Lázaro, ven fuera, Lázaro estaba amarrado. Imagino que fue así, ¿verdad? ¿Y qué le dice? Desátenle y déjenle ir. No lo desatan, se vuelve a ahogar. Ese montón de cosas. Jesús no iba, quiten la piedra y desátenlo. O sea, eso lo pueden hacer ustedes. Hay unas cosas que tenemos que hacer nosotros. Jesús hace el milagro, pero a ti te toca a veces también cuidar ese milagro.
Ah, me sanó, sigo comiendo chicharrones, sigo comiendo de todo. Ah, porque Dios sana, si vuelvo a estar enfermo, vuelvo a orar y me vuelvo a sanar. Cuídate. O come bien, no sé. Hay algo que hacer nosotros, que tenemos que hacer. Hay una parte que nos corresponde para cuidar ese milagro que Dios nos dio. Entonces restauró la familia. Termino el ejemplo, nada más, para no quedarme aquí. Hay gente que ora para que la esposa vuelva o el esposo vuelva y vuelve. Y comienzas a tratarlo mal. Y conozco un caso, aquí no, hermanos, muy lejos de aquí. ¿Verdad? La persona oraba para que el Señor le trajera al esposo y se convirtiera. Se convierte, llega al evangelio. Oiga, y ya el hombre venía que le gustaba estar más en la iglesia y todo. ¿Y qué haces tanto en la iglesia? Yo oré para que te convirtiera, no para que te volviera fanático. ¿De ahí? A veces no sabemos qué es lo que queremos. Hay que cuidar. Si Dios hizo un milagro en tu matrimonio, cuida la relación. No te la vuelvas a jugar. Ah, no, Dios vuelve a hacer otro milagro. ¿Quién sabe? Tú tienes que cuidar, alimentar, cuidar lo que Dios ha levantado. Quiero concluir, hermanos. La multitud se acercaba a Jesús, pero nada pasaba con ellos. Yo quiero que usted esto lo tome en cuenta. Contenta con Jesús, qué bonito habla Jesús, pero nada pasaba con ellos. Y cuando alguien le toca con fe, él siente que poder sale de él. Acércate a Jesús con fe. Tenemos dos personas con necesidades distintas que se acercaron a Jesús. Una es muy importante y la otra desconocida, casi desconocida. Aunque tenía dinero, no nos dicen más de ella. Una se acerca por su propia salud, por una necesidad personal. El otro por su hija. No era el problema él, sino su hija. Una se acerca, uno cree, que su hija sanará si va a la casa, si le impone las manos, si entra en su casa. La otra, si solo toca el borde de su manto. La fe de ellos era diferente. Esto que les expliqué, uno con 12 años de disfrutar a su hija, 12 años de verle crecer, de disfrutar, y mientras él disfrutaba de su niña por 12 años, había una mujer en el mismo periodo de tiempo sufriendo 12 años. Ojo con eso. Mientras él estaba siendo bendecido 12 años, había una mujer sufriendo por 12 años. Una recibe el milagro de forma instantánea. El otro le toca esperar. Una cree inmediatamente. El otro lucha con la incredulidad, que Jesús lo capta y le dice: ánimo, ten fe. Pero a ambos el Señor le responde. Así que hay lugares donde exaltan la superfe. No, y sí existe la doctrina de la superfe. Pero Dios y Jesús dicen algo muy distinto. Él lo que quiere es que tengas fe. Si tienes mucha fe, genial. Gloria a Dios. Pero si tienes poca, con eso Él trabaja. Con eso Él trabaja. Hay una necesidad que tengas en este momento, hermano y hermana. ¿Hay algo que te impide acercarte a Dios abiertamente? En el caso de la mujer, recuerde que era la impureza, la sangre y que podía ser apedreada. ¿Qué te impide a ti buscar a Dios abiertamente? ¿Lo estás buscando solo para que te sane? ¿Para llevarte un milagro? ¿O por salvación? Parece que Jesús se ha olvidado de ti. ¿Hay alguien que lo ha pensado? ¿Y solo tienes malas noticias? Jesús no se ha olvidado de ti. Él va a actuar en el tiempo y en el momento indicado. Jesús no te pide una gran fe, solo que confíes con esa fe que tienes. Él puede trabajar en tu vida.
Dice, pastor, usted está enseñando algo raro. Siempre me han dicho que tengo que tener una super fe. Bueno, nos dicen muchas cosas, ¿verdad? Lucas 17:6 dice, entonces el Señor dijo, si tuvieres fe como un grano de mostaza, en aquella época considerada la semilla más pequeña, ¿verdad? Podrías decir a este sicómoro, a este árbol, que es un árbol muy fuerte y muy grande, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. De una semilla tan pequeña crece un árbol tan fuerte. Amados, no es la cantidad de fe, sino la calidad de esa fe y a quién te estás acercando con esa fe. Una mujer con mucha fe, y siempre hemos enfatizado en esa mujer. Un hombre con una fe un poquito más limitada, pero que Jesús la acepta y lo lleva a un proceso de crecimiento para operar. Tal vez tú eres de los dichosos que oran y reciben de una vez, y gloria a Dios, y están dando testimonio en la femenil, en los varones, que yo oré y me respondió al día siguiente. Y está otro ahí, pero yo todavía tengo unos 4 años pidiendo. También eres importante, también tu fe es importante, porque Dios va a responder en el momento que Él lo considere. Y no olvide, su soberanía y su voluntad está por encima de todo. Amados, confía en el Señor. Acércate con esa fe que tienes delante del Señor. Confía, presenta tu necesidad delante de Él. Y si te ha tocado esperar, sigue esperando con fe y paciencia, porque Él no te va a dejar y Él no te va a desamparar. Tal vez inclinas tu rostro, amado hermano. ¿Cuál de las dos personas eres tú? ¿Con cuál te estás identificando en esta mañana preciosa? ¿Eres de las que no necesitan que estén orando tanto por ti? Que estén poniendo manos sobre ti, que estén, porque tú tienes fe de que el Señor se puede glorificar inmediatamente? ¿O eres de aquellos que necesitan tal vez que abrir la puerta de su casa, tal vez que alguien ore por ti, que te ayude, alguien que te anime para poder fortalecer tu fe? Jesús no te critica, pero a veces nos toca esperar. A algunos nos toca esperar un tiempo, a otros reciben de Dios inmediatamente su bendición. ¿Cuántos acá están pasando por una situación en la cual necesitan fe para enfrentarla? Ahí donde estás, tal vez con levantar la mano, permíteme, no te voy a pasar al frente, orar por ti desde aquí. Mi Dios, estas personas que levantan su mano, tanto aquí abajo como allá arriba, Padre, necesitan fortalecer su fe. Tal vez muchos de ellos tienen una fe muy fuerte, muy firme y digna de admirar, pero tal vez otras están luchando y están esperando una respuesta de Dios en algún área donde ha pasado el tiempo. Yo bendigo a estas personas, bendigo a estas hermanas, bendigo a estos varones, bendigo sus vidas, mi Dios. Primero que todo los pongo en tus manos y los encomiendo a tu voluntad. Y también, mi Dios, si tú quieres hacer un milagro en ellos, fortalece esa fe para que ellos vean tu gloria. Te pido, Señor, para que cuando tú les contestes y les respondas de la manera que tú lo haces, con un sí, con un no, no sé, con un espere, cuando tú les respondas a estos hermanos y a estas hermanas,
ellas puedan seguir firmes y fieles a ti, Señor. Yo les bendigo en el nombre de Jesús. Ninguno que se acerca a ti, Señor, saldrá avergonzado. Padre, que ese poder tuyo, que ese poder del Espíritu Santo se glorifique en la necesidad de todos mis hermanos. Si alguien de los que están aquí está enfermo, Señor, te pido por sanidad en el nombre de Jesús, porque tú eres nuestro sanador. Sánale y quita sus dolencias, Padre, conforme a tu poder. Si alguno te está pidiendo por una puerta, por una situación, por una circunstancia o por otra persona afectada de salud, respóndele, mi Dios, con grandes cosas, porque tú eres poderoso, porque para ti no hay nada imposible. Estoy seguro que mis hermanos que están aquí por lo menos tienen fe como un grano de mostaza. Y si tuviéramos fe como un grano de mostaza, tú puedes hacer maravillas a través de nosotros. Yo les bendigo a cada una de estas personas, Señor, en el nombre de Jesús. Y gracias por lo que estás haciendo en nosotros, por el proceso que estás llevando con muchos de nosotros, mi Dios. Gracias, porque al final de ese proceso podemos alabarte, podemos glorificarte, podemos bendecirte, podemos quedar atónitos como las personas que estaban ahí, de que vieron tu gloria y vieron tu poder al resucitar a esa niña. Para ti no hay nada imposible y lo decimos muchas veces. Opera, Señor, conforme a tu gracia y en tu poder, en cada una de estas vidas y en la iglesia en general, Señor. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué tal si le das un aplauso al Señor en esta hora? Al que vive, al que reina por los siglos de los siglos. A Él sea la gloria y la honra.